mi proteína que es el test prop, ¿no? La proteína de interés que vamos a probar, la vamos a cargar ahí. Luego aquí podemos poner el título de la proteína, ¿no? Ponemos el título del job. Aquí viene esta parte que es coger justamente la base de datos. La base de datos por default es la no redundante. ¿Qué quiere decir que la no redundante? Es que prácticamente hay... ah, ¿quieren que grabemos las clases? Sí, estaría bien. Sí, Ok, déjenme... Porque vi la solicitud de Gretel, ¿no? Pero... Recording in progress. Ok, entonces, prácticamente está esta base de datos, la base de datos no redundante, o hay diferentes bases de datos. O sea, por ejemplo, puede ser algunas de la base de datos de RevSec. La base de datos de RevSec es organismos de referencia o genomas de referencia. Estos genomas de referencia prácticamente es una selección de, o sea, en lugar de, por ejemplo, un par de Escherichia coli, bueno, no me refiero a un par, sino ciertas Escherichia coli y no todas las Escherichia coli que han prácticamente secuenciado a lo largo del tiempo, ¿no? Y así sucesivamente, por ejemplo, algunos organismos modelo contra otras bases de datos como la Uniprot. Acuérdense que les había dicho que luego hay estos consorcios que se comunican entre las diferentes bases de datos. O sea, por ejemplo, si lo quieres hacer con la SwissProt o base de datos de datos metagenómicos o de transcriptomas, por ejemplo, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando tú subes los metadatos, cuando tú tienes una secuencia de metagenoma y subes los reads, prácticamente los subes a esos metadatos dicen que sí son metagenomas o RNA-seq, etcétera, ¿no? Entonces, tú puedes aquí seleccionar las diferentes bases de datos si quieres tener como una preferencia, ¿no? Generalmente yo siempre ocupo la no redundante, la NR, y aquí tú puedes decirle que lo blastee contra algún microorganismo o que lo excluya, ¿no? En esta parte, bueno, digo, es opcional. Si tú no lo haces, si no lo seleccionas, lo hace contra toda la base de datos del NCBI, ¿no? Pues, humano, virus, todo. En cambio, si tú seleccionas acá, en este caso vamos a seleccionar bacteria, ¿no? Aquí vienen las diferentes bases de datos. Podemos decirle, si no queremos, por ejemplo, que lo blastee contra bacteria, le ponemos excluir, ¿no? Si queremos, lo dejamos así. Bueno, estos son los diferentes tipos de blast, diferentes más bien modelos para el blast. Yo generalmente utilizo el BlastP, que es el tradicional. Y esta parte de parámetros y algoritmos, aquí, bueno, tienes como el número máximo de secuencias. También en la línea de comando tú puedes tener el mínimo o el máximo número de secuencias a hacer, ¿no? El e-value o el expected threshold, yo generalmente utilizo, por ejemplo, si estoy buscando homólogos, al menos, así por lo menos, 1 por 10 a la menos 5, al menos, ¿no? Para tener hits significativos. Entonces, en este caso sería 2, 4, así. Al menos 1 por 10 a la menos 5, ¿no? Si ya ustedes ven artículos donde les ponen 1 por 10 a la 2, 1 por 10 a la 3, ya ese blast es muy probable que tenga mucha basura, ¿no? Entonces, por lo menos a la menos 35. Si quieres, si estás trabajando con homólogos, pues mucho más cercanos, o sobre todo quieres ser más estricto con tus análisis, quieres definir que realmente sea un homólogo
y no esté en esta que esté en el rango de la penumbra, como les decía en las otras clases, que no se encuentre en la penumbra justamente si es un homólogo o no, entonces utilizar 1 por 10 a la menos 10, 1 por 10 a la menos 15, por lo menos, ¿no? Esa es mi recomendación. Aquí están las matrices de Blossom, 62, 82, bueno, las de PAM, que bueno, ya los de informática lo vieron. ¿Qué significa esto de matrices de Blossom a la 62? ¿Alguien se acuerda? ¿O esto, Blossom 45, 50? ¿No se acuerdan? Bueno, pues yo me acuerdo que obviamente era una matriz, pero que hacía comparaciones y que tenían que tener la secuencia una identidad por pares del porcentaje que está diciendo, ¿no? En este caso sería 62. Exacto, sí. Ajá, exacto. Son estos bloques de, de cierta identidad que utilizan, esta matriz utiliza y que le da cierta preferencia, ¿no? Bloques de 62, de 45, 50. Y, por ejemplo, entre mayor sea la matriz de Blossom, pues eres más estricto en el análisis, ¿no? Entre más la matriz de Blossom sí, entre mayor sea la matriz de Blossom, eso quiere decir que estás buscando homólogos mucho más cercanos, a diferencia de PAM, ¿no? Que este número que vemos acá es el número de cambios, o más bien un número de cambios, sino disimilitud entre los bloques, ¿no? De un alineamiento. Entonces, entre más alto sea el valor de la matriz de PAM, por ejemplo, este de 250, quiere decir que voy a tratar de buscar, o preferentemente voy a buscar aquellos homólogos mucho más distantes, ¿no? Entonces, básicamente eso. Aquí yo siempre le utilizo el de default, ¿eh? Yo no le muevo estas cosas, tampoco estos los del gap. Puede ser que cada gap tiene Doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿Está sí, compartiendo otra página diferente a la de BlastP? no, estoy compartiendo la de las P. Ah, ya, es que, bueno, yo no veo No lo lo, veo. lo de Blossom y todo eso. Me quedé digamos, A ver, en donde está lo de BlastP, donde carga la secuencia y pone el nombre y todo eso. Ah, ah, ahora sí ya. ok. Sí, Ah, gracias. o sea, todos veían lo mismo que Paulina, pero ahí sí ven, o sea, sí ven cuando subo y bajo. Ah, ok, ok. Bueno, bueno, entonces se quedaron aquí cuando se cargaban las muestras, ¿no? Se cargaban los archivos. Pueden pegarlo acá o cargar el archivo. Yo aquí cargué el archivo, pues el nombre del proyecto. Y les decía de estas bases de datos. ¿Sí vieron esto de las bases de datos? Sí, Ah, ok. Ah, bueno. Ah, bueno, entonces, o sea, ¿vieron esto lo del eValue? ¿O no? no, Ok. Entonces, desde aquí no. Ah, les decía que, por ejemplo, este eValue, aquí yo le puse 1 por 10 a la 5, pero ustedes pueden aquí prácticamente, el de default, no me acuerdo cuál es, creo que el de default es 1 por 10 a la 3 o algo así. Yo siempre cambio, este siempre sí lo cambio. Si quiero buscar como hits tal vez más remotos, entonces 1 por 10 a la menos 5. Pero si quiero ser suficientemente estricto, entonces igual 1 por 10 a la menos 10 por lo menos. Ya, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Al menos 1 por 10 a la menos 10 o a la menos 15, a la menos 20. Acuérdense que entre más cercano a cero es mucho mejor los hits, o sea, son por azar prácticamente no tendría hits. Simplemente cuando tú tienes el resultado, ustedes van a ver cuando vean la cobertura de identidad, pues, son hits bastante significativos, ¿no? Buscas homólogos mucho más cercanos. Aquí les decía que está esto de las matrices de Blossom o de PAM. Pueden utilizarlas para buscar entre
mayor sea la matriz de Blossom en el número, este 62, 82, 90, pues voy a buscar hits mucho más cercanos, ¿no? Homólogos mucho más cercanos. Entre mayor sea la matriz de PAM, voy a buscar hits mucho más distantes, ¿no? Con mayores cambios. Yo esto no lo cambio, siempre le dejo este proceso 62, que es como un valor intermedio. Acuérdense de la presentación, la gráfica esta que venían las gráficas de qué es un homólogo cercano, un homólogo remoto y la zona de penumbra, ¿no? Y ahí justamente venía les puse el iconito de entre más cercano, qué valor de blosomera o de PAM, y entre más lejano que el valor de PAM o de blosomes. Low Complexity Region o enmascarar estas. am, las regiones de baja complejidad son regiones como bastante repetidas, o sea, por ejemplo, o sea, que son repetidas. Supongamos que tú tienes una secuencia de una proteína, no sé, un gen, y tienes como unos homopolímeros. Eso quiere decir que tienes, por ejemplo, un tracto de unas 8 As, ¿no? 8 adeninas. O un tracto de, no sé, varias Ts, ¿no? Unas 10 Ts ahí. Esas regiones se llaman regiones de baja complejidad. Y esas regiones, por ejemplo, cuando hacen un alineamiento, pues tienen, a la hora de ser repetidas, pueden subir el score, ¿no? Del blast. Entonces, por ejemplo, aquí justamente es enmascarar justamente estas regiones de baja complejidad, ¿no? Si vemos que nuestra secuencia tiene estas regiones, ¿no? Que no es común, por ejemplo, en proteínas, ¿no? Pero genes igual, o a lo mejor am, algún péptido pequeño, o a lo mejor podría ser algún RNA no codificante, luego también suelen tener estas regiones de baja complejidad. ¿Hasta aquí todos me siguen? Creo que sí. Ok, listo. Entonces, pues le damos blast. Tenemos que esperar un rato, no tarda mucho. Mientras tarda, voy a dejar de compartir. Les quiero am, mostrar unas cosas.
ya terminó su clase? El mío todavía no. El mío sí. Sí, ya. Súper bien. No, el mío todavía no. A ver, a lo mejor me desconecto un ratito, espera, me voy a cambiar de red. Todavía no termina el mío. A lo mejor pasar también esta página para que la veamos ahorita. No, pues el mío todavía no termina, pero a ver, les quiero mostrar que también podemos hacer blast, que bueno, lo vamos a hacer unas prácticas en el servidor. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, a mí me gusta como tener estos manuales, estos tutoriales, pues porque me sirven, ¿no? Son como mis bitácoras. También a mis alumnos les pido algo así. Entonces, por línea de comando, tú puedes formatear estas bases de datos. O sea, tú tienes a lo mejor un conjunto de genes o de proteínas o de genomas que quisieras buscar, ¿no? O quisieras hacer unos alineamientos con alguna proteína, gen o genoma de interés. Entonces hay un comando que se llama make blast database, ¿no? Aquí tú le puedes decir tu input puede ser de nucleótidos o proteínas. En este caso sería la base de datos, ¿no? O sea, todos el conjunto de proteínas o ¿cómo se llama? O genomas o genes que tengas ahí. Y simplemente darle qué tipo de entrada es, ¿no? Puede ser proteína o nucleótidos, ¿no? El tipo de base de datos. Una vez que se forma que se formatea estas entradas, se generan este tipo de archivos que son los .pep, ¿no? En este caso, como este es uno de proteínas, este es de proteínas, ajá, se generan estos archivos .pep, que son los archivos formateados, ¿no? De los diferentes bases de datos. Mira, ya terminó acá. Bueno, después, una de las ventajas que tiene, por ejemplo, la línea de comando es que tú puedes como adecuar adecuar tu tipo de salida, ¿no? Tu formato de salida. Entonces, por ejemplo, acá está la línea de comando donde tú le pones, por ejemplo, aquí es un BLAST P, ¿no? Mi query,
que es en este caso sería la proteína. Luego, dónde se encuentra la base de datos y el archivo de salida, ¿no? Aquí viene el expectation value, que les decía, miren, yo siempre a 1 por 10 a la menos algo. También creo que, yo le pongo así, pero creo que también se puede ponerle así 1 por 10 a la menos tanto, ¿no? No estoy seguro de eso. El número de threads, o que se llaman CPU, o el número de cores que va a utilizar de tu servidor, si tienes un servidor bastante grande, pues entonces puedes utilizar más. Si tienes un servidor pequeño, pues aquí es prácticamente el número de cores en los que va a paralizar el proceso para que el proceso sea mucho más rápido. Aquí el número de secuencias máximas y el tipo de formato, ¿no? Ustedes pueden consultar, por ejemplo, en internet qué tipo de formatos de salida quieres para tus archivos. Y aquí pongo, por ejemplo, algunas opciones, generalmente aquí están puestas. Y lo pongo porque, por ejemplo, tú puedes, les decía, tú puedes customizar tu salida, ¿no? Por ejemplo, si yo solamente quiero que mi salida tenga este tipo de formato, pero venga solamente de información, por ejemplo, de entrada, de salida, del archivo de entrada, salida, de dónde empieza el alineamiento, el p-value, el porcentaje de identidad, la cobertura, ¿no? Yo puedo decirle, o si simplemente solamente quiero tener solamente el porcentaje de identidad y la secuencia o el ID de la secuencia del query, pues aquí yo lo puedo tener. Si quieren les paso luego este manual para que vean cómo hacerlo, ¿no? Entonces, se generan este tipo de archivos. Le voy a dar con more para que lo vean. Entonces, bueno, aquí no hits. Déjame ver acá. Entonces, por ejemplo, el formato que yo adecuo la salida como los parámetros que yo quiero. Bueno, aquí nunca me pone el heading, ¿no? Ese heading yo lo sé, menos con la salida cuando estoy haciendo los análisis, con este formato, ¿no? O sea, como que les decía yo, ustedes pueden poner aquí cada uno de estos valores o bueno, flags más bien, que corresponden a cierto valor o a cierta información del blast, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí prácticamente este es mi archivo de entrada, ¿no? Aquí es el hit con el que dio, o sea, la ID del hit, y aquí vienen como los porcentajes. Yo no sé qué es aquí, pero nada más, digo, lo vamos a hacer más adelante, pero para que lo vean. Me parece que este es porcentaje de identidad y el tamaño del fragmento del query, y así sucesivamente, ¿no? Pero entonces, les decía, pueden tener este tipo de archivos, ¿no? Lo vamos a ver más a detalle, ¿no? Listo. Entonces, déjame ver. Creo que ya es lo que les quería mostrar de esto. Sí. Y vamos a ver el resultado del blast. Ya todos tienen esta pantalla, ¿verdad? Sí, todos lo tienen, ¿verdad? Sí, ¿O hay que no? Ok. Bueno, entonces acá pueden ver, por ejemplo, la descripción del hit. Aquí hay este menú te dice al inicio, te dice, por ejemplo, pues lo que le pusimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la práctica de ómicas, al programa que utilizamos, la base de datos que utilizamos. Bueno, este ID del query es el que toma del archivo prácticamente FASTA, ¿no? Viene la descripción justamente del archivo de FASTA. Acuérdense que cada FASTA tiene un heading, ¿no? Y ese encabezado prácticamente es el que toma como identificador.
¿no? Aminoácidos, este es el tamaño de los aminoácidos. En este caso, nuestra proteína que utilizamos para Blaster contra la base de datos del NCBI es de 302 aminoácidos. Luego viene acá los diferentes reportes, por ejemplo, la descripción, un graphic summary, que es prácticamente los alineamientos. Y ustedes pueden ver esta gráfica o esta plot de, de resumen. Pueden ver el tamaño, por ejemplo, de ese alineamiento de 302 aminoácidos. Y luego, como utiliza otras bases de datos, el BLAST, te generan estos hits, ¿no? Por ejemplo, encontró un motivo que es para la superfamilia PRK, no sé qué, ¿no? Ustedes le pueden dar ahí, pueden ver qué significa esa familia, ¿no? Por ejemplo, es de la familia de los RPOD. ¿Alguien sabe qué es un RPOD? ¿O sigma 70? ¿O factor sigma? Pues son los del ribosoma, ¿no? ¿Cómo? Los de Las subunidades del ribosoma, me parece. Son marcadores que son muy utilizados porque están muy conservados. las unidades del ribosoma. Ah, no, perdón, de la polimerasa. De la primerasa. Sí, exacto. Sí, de hecho es pues no sé si se le llama esa unidad de la polimerasa. A lo mejor si decimos de la holoenzima RNA polimerasa, sí, tal vez podría tomarse como una subunidad. Pero de la polimerasa como tal solamente acuérdense que hay beta, beta prima, omega, las dos alfas, ¿no? Y esta subunidad, o bueno, esta región de este sigma es una intercambiable, ¿no? De la holoenzima. Cuando se pega el factor sigma se llama ya holoenzima RNA polimerasa. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que aquí nos dice que es un RPOH. ¿Por qué tiene aquí RPO de family, superfamily? Porque el RPOH es un tipo, o más bien un sigma de la familia de las sigma 70. Acuérdense que hay dos familias de factores sigma, 54 y sigma 70. La familia de los sigma 70 son los más diversos, ¿no? De factores sigma. Y dentro de esos hay uno que se llama RPOH. Entonces aquí ustedes pueden ver prácticamente como esta información, ¿no? Para ver su proteína. Aquí les dice como todos los hits significativos, se fijan prácticamente todos tienen un alignment score de por arriba de 200 y se fijan prácticamente cubre toda su query, ¿no? Aquí está marcado su query y viene todo el hit. Entonces ya así de primeras pueden ver que al menos creo que le pusimos como default 50 hits, ¿no? No me acuerdo, pero al menos los 50 hits o los ciento y tantos hits que se ven aquí, todos tienen un buen score, ¿no? Están bien cubiertos y tienen un buen alignment score. Ahora, si ustedes quieren ver ya los elementos, per se, ver el detalle, pueden irse a esta sección o a este menú de alignments, ¿no? Y aquí les muestra cada uno de los hits, ¿no? Ustedes creo que pueden hacerlo desde acá. Sí, creo que pueden seleccionar y pueden irse acá al alignment, ¿no? Y entonces prácticamente aquí lo que les muestra es cada hit que hizo contra la base de datos. En este caso, por ejemplo, dio con una proteína que está así caracterizada, RNA polimerasa, Sigma Factors RPOH. Aquí viene la ID de las proteínas. Deben de saber que los genomas tienen un tipo de ID. Luego, las proteínas dentro de esos genomas también tienen un ID, un identificador de las proteínas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la secuencia de la proteína o quiero tener más información sobre esta proteína, que como pueden ver tiene un buen hit, ahorita le explicamos, vemos lo de los alimentos, aquí viene esta estructura de archivo. ¿Alguien me dice qué archivo se llama o sea, cómo se llama este formato de archivo? Donde viene el locus, es el ID de la proteína, no viene. Exacto, es un GBK o GBF.
Viene la definición, el accession, ¿no? El accession de la proteína, que es esto, pero también luego hay otras cosas como importantes, por ejemplo, viene luego alguna evidencia luego a veces, por ejemplo, si está publicado, ¿no? Viene la información del organismo, o viene la información ¿cómo se llama? De los autores, si está publicado un artículo. Am, Otra cosa que es importante, por ejemplo, luego vienen aquí estas funciones, ¿no? De la proteína, viene el producto, por ejemplo, que es codifica para una RNA polimerasa, un RPH, pero luego vienen también las categorías de los GOs, ¿no? GO function, ¿no? Vienen como, es un factor transcripcional, ¿no? Y el proceso, pues prácticamente dentro. Acuérdense que los GOs es una forma como de agrupar las funciones de las proteínas, ¿no? De los genes. Y entonces, por ejemplo, ahí está la molecular function, el biological process y el cellular component. Y entonces, por ejemplo, simplemente tienen ¿cómo se llama? Una escala, ¿no? Una jerarquía diferente. Entonces, donde función es prácticamente lo más específico y proceso es de lo más general, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice que tiene que ver con la transcripción, ¿no? Mientras que aquí te dice que es un regulador transcripcional. No. Y así, y luego viene acá la información prácticamente de la secuencia con la que dio hit, ¿no? Esta es la secuencia de aminoácidos. Ustedes aquí también pueden descargar esta información, ¿no? Pueden aquí darle download y descargar toda la información que está acá del hit, o a lo mejor nada más quieren descargar el FASTA con el que dio hit, ¿no? Tu secuencia. Acá también creo que de GoTo es, si quieres, la secuencia, el segmento, o bueno, prácticamente el feature que es el gen, ¿no? Listo. Bueno, en el elemento también pueden ustedes ver, por ejemplo, estas características, donde, por ejemplo, aquí viene una información que es el query, y luego viene en la posición en la que se encuentra ese hit. O sea, quiere decir que de mi query, si se fijan, viene siempre query y luego viene subject, ¿no? Entonces, el query, a partir de la posición 1 a la 60 de aminoácidos, es prácticamente idéntico, como pueden ver acá, idéntico al subject, o sea, al de la base de datos, en la posición 1 del primer aminoácido al aminoácido 60. Y si se fijan, ambos tienen 302 aminoácidos y son idénticos. Entonces, eso quiere decir que tendrían un 100% de cobertura y un 100% de identidad, ¿no? Que aquí lo pueden ver, o sea, por ejemplo, aquí lo pueden ver con el bit score, ¿no? Tienen bit scores altos. El e-value, si se fijan, es 0.0, ¿no? Que cuando pone esto es prácticamente cero, es idéntico. Luego vienen los aminoácidos, esto ya se los había más o menos comentado, la región alineada y los que son idénticos y los similares, ¿no? Aminoácidos similares. Eso quiere decir que si son polares o no polares, están alineados igual. Entonces, que también es el 100%, ¿no? Y hay cero gaps, prácticamente es una proteína idéntica. Ustedes pueden acá también en este menú de acá, ustedes pueden utilizar algunos thresholds para filtrar tus archivos, tus hits, ¿no? Pueden decirle, por ejemplo, yo solamente quiero que vaya un porcentaje de 40 a 100% y un coverage del 70 al 100. No le pongo el e-value porque, por ejemplo, el e-value fuimos estrictos en este caso, hacerlo con lo del e-value, ¿no? Utilizamos un buen score del e-value. Entonces aquí le pueden filtrar los hits. Entonces obviamente se van a quedar los hits más significativos. Si se fijan, aquí está el coverage del query. Aquí solamente te pone el coverage del query, ¿no? Y el porcentaje de identidad. En otro tipo de formatos, download, me parece que es... a ver.
no me acuerdo cuáles son los headings de este formato, pero no viene acá explicado. Bueno, en algunos, o sea, por ejemplo, yo acá en estas partes, lo que hago o sea, cuando uno hace bioinformática, deben de saber que uno también, así como las personas que hacen experimentos donde tienen su control positivo, ¿no? Su control negativo, nosotros también debemos de luego utilizar como ciertos controles, ¿no? Sobre los resultados. O sea, por ejemplo, si yo blasteo una proteína y yo sé que a lo mejor hay un gen homólogo, ¿no? Que yo sé que está ahí, pues debe de salir el hit significativo de ese gen. O algunos parámetros. Por ejemplo, lo que yo hago, a pesar de que aquí me dice que el query está bien cubierto al 100%. Luego lo que yo hago, por ejemplo, cuando utilizo estos comandos, es que también me dé el query, el subject, o sea, qué tan cubierto fue el subject, ¿no? O al menos la región alineada del subject. De tal manera que yo puedo tener dos parámetros diferentes, o sea, qué tanto se cubrió mi query y qué tanto se cubrió mi subject a la hora de hacer el alineamiento, ¿no? Entonces, con esos dos parámetros yo puedo saber si realmente estoy trabajando con homólogos, ¿no? Digo, son como algunos controles para hacer los análisis mucho más estrictos y no decir, bueno, aquí tiene un porcentaje de identidad del 100%, pues ya le creo, o del 90 y tantos, pues ya nada más corto desde ahí, ya no. Sino luego hay que ser como quisquillosos en algunos análisis, ¿no? Como esos tips que les acabo de dar. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o duda más o menos? ¿No? Ok. Bueno, aquí viene lo del taxonomy, aquí viene la taxonomía de los organismos, aquí el taxonomy lo puedes ver como lineage, organisms, o bueno, la taxonomía como tal, toda la descripción, ¿no? Y puedes ver aquí prácticamente los hits. Por ejemplo, para este genoma, bueno, nada más déjenme decirles que si ustedes se van acá al alignment, aquí al alignment, y luego se van al de las proteínas, prácticamente ustedes no pueden saber de qué genoma es, si es que no viene la información en el GBK. Sin embargo, si ustedes se van a taxonomy, ustedes pueden ver aquí qué genoma prácticamente es al que se le parece. Entonces te dice que, por ejemplo, para este genoma tienes un hit significativo. Puedes ir a ver ese hit, ¿no? Y puedes descargarte, bueno, esta es la secuencia, pero tú puedes descargarte después este genoma, ¿no? En la base de datos. Aquí te puedes ir al organismo y prácticamente te puedes descargar ese genoma. Entonces, no nada más, a lo mejor quieres trabajar con todo ese genoma que se parece, o sea, no nada más con la proteína, sino ya dices, bueno, quiero descargarme todo el genoma para buscar otras cosas en ese mismo genoma. Entonces tú ya te puedes descargar el genoma completo de tus hits significativos y no nada más de la secuencia que dio hits de tu interés, ¿no? Mm, listo. Entonces, si voy a mostrar otra cosa. Acá. Ok, entonces otra forma también de visualizar los hits es utilizar un árbol de distancias como muestra acá, ¿no? Aquí hay un distant tree y tú le das clic ahí y te genera un árbol de distancias. No es un árbol filogenético, es un árbol de distancias. ¿Alguien me dice la diferencia? ¿La saben? Lo, ¿están ahí? Y la verdad no sé. ¿Sabe Paulina? ¿No sabe? ¿Alguien más sabe? Si llevaron con informática conmigo, sí deben de saberlo, ¿no? O sea, el árbol de distancias se hace con neighbor joining y luego los filogenómicos son maximum likelihood y ¿no se acuerdan de esas diferencias? No puede ser.
Bueno, un árbol de distancia prácticamente está construido con las similitudes o disimilitudes, como lo quieran ver, entre un alineamiento, entre un porcentaje de identidad o un porcentaje de disimilitud, ¿no? Entre los grupos, entre los leaves, entre los genomas, entre las proteínas. Y un árbol filogenético lo que va a hacer es no ver la distancia, sino lo que hace es, no, sí genera ciertas distancias, pero esas distancias están siendo evaluadas por cada uno de cada carácter discreto. Y cada carácter discreto pueden ser los aminoácidos o pueden ser los nucleótidos. Además, un árbol filogenético siempre está construido con base a un modelo evolutivo. Todas las proteínas y genes, no todas evolucionan igual. Por lo tanto, existen un montón de modelos evolutivos que explican la tasa de mutación o la tasa de cambio de ese DNA, de esa proteína o de ese gen. ¿Vale? Esa es la diferencia. Entonces, aquí lo que estamos viendo simplemente es un árbol de distancias. Podría decir un neighbor joining de el BLAST. Entonces, qué tan parecidos son o qué tan distantes son, nada más con eso. Y no vemos realmente la evolución a lo largo de cada uno de los sitios del gen, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, en esta caricatura que vemos acá, o en este árbol que vemos aquí, está el query, está marcado que aquí tiene 5 hojas, 5 leaves, que se encuentra aquí en alfa protobacteria, ¿no? Con este grupo. Y luego hay otros factores sigma que se le parecen o que tienen cierta distancia, ¿no? Donde el más distante, por ejemplo, es uno que está aquí de un factor sigma de un factor RPH de Shigella, ¿no? Ese sería como el más distante a nuestros de interés. Ahora podemos ver aquí que los más cercanos son factores sigma de las alfa protobacterias, ¿no? Mientras que, por ejemplo, acá hay más distantes, pero ya pertenecen a otros, ¿no? Bueno, Rhizobium son las protobacterias, Rhizobium. Todas estas son también alfa-protobacterias. El único que es más distante acá es esta, que es Chinella, creo que es una gamma protobacteria. Todo este grupo de acá es unas alfa-protobacterias. Ahora, aquí en este caso, no sé, la verdad no sé, pero supongo que en este caso aquí los que utilizan para darle orientación al árbol. Acuérdense que en un árbol filogenético no le damos orientación al árbol. Podemos enraizarlos, ¿no? Como con cierta... Y no, más bien, a ver, déjame decirles diferente. Cuando tú construyes un árbol filogenético, como tú ves la evolución o tratas de ver la evolución o la historia evolutiva de tus proteínas o genes, tú no necesitas de un grupo externo. El grupo externo, o sea, no necesariamente, si lo quieres puedes hacerlo, ¿no? Pero no necesariamente necesitas de un grupo externo, porque tú prácticamente estás evaluando otra cosa. O sea, lo que tú estás evaluando es la historia evolutiva de tu grupo de proteínas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un árbol de distancia. En un árbol de distancia, tú sí necesitas, o se recomienda, utilizar un grupo externo. Y ese grupo externo es alguien que se le parezca, pero que no sea o sea, que sea un primo y no sea un hermano. Y generalmente lo que hacen es enraizan ese grupo externo para darle orientación al árbol. Es la única finalidad del grupo externo, ¿no? Es para darle orientación al árbol de distancia. Si tú tienes un árbol filogenético, no necesitas tener un grupo externo, ¿no? Con los árboles filogenéticos. ¿Queda claro esta parte? Sí, Bueno, bueno, listo. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí. Bueno, ya los que tengan, todavía no,
no tengo las cuentas, pero voy a tratar de a pedirle a la persona que nos ayuda a administrar el servidor que tenga las cuentas ya de todos ustedes para que el lunes prácticamente hagamos la práctica de entrar al servidor, ¿no? Pero sí vayan simplemente instalando el MOBA. Y otra cosa que también les quería comentar es que los que no tengan R, vayan instalando R en su... Digo, no, si quieren, ¿no? O sea, hay una cosa que se llama RStudio y es mucho más amigable. Entonces, que hacerlo en el servidor. Pero no es necesario si no, a lo mejor si si su computadora no tiene como los requisitos o es muy lenta, mejor no lo hagan no lo instalen. Si quieren utilizar RStudio, utilicen RStudio, ¿no? O los que ya tienen R prácticamente, lo hacen ahí, ¿no? Si no, en el servidor podemos utilizar R, nada más que es mucho más, pues, como talachudo hacerlo en el servidor, ¿no? Entonces, como les recomiendo esa parte, para cuando veamos la parte de introducción a R. Listo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o duda hasta aquí? Recording Doctor, stopped. gracias. ¿Perdón? No te escucho.